chat me dijeran si me están escuchando, porque no tengo manera de saber si me están escuchando. Buenas noches. Ok. Ya, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con la clase. En primer lugar, lo que he querido es hacer algo relativamente sencillo, práctico, para que me puedan entender y no pues aburrirnos. Bueno, el Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión y Gestión de Inversiones fue creado mediante Decreto Legislativo 1252 en el año 2016 y este decreto crea al Sistema Nacional de Programación Multianual y deroga al SNIP, al Sistema Nacional de Inversiones. Posteriormente, en febrero del 2017, mediante Decreto Supremo 027 del Ministerio de Economía y Finanzas, se aprueba el reglamento del Decreto Legislativo 1252, perdón. Y su objetivo es establecer los procesos y las disposiciones reglamentarias del decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación de Inversiones. En primer lugar, lo que trata el sistema de programación es mejorar la inversión pública, ¿no? Para esto lo va a dividir toda su metodología en 3 directivas. Si nosotros recordamos, el SNIP tenía una sola directiva donde ponía las 3 fases del ciclo del proyecto. En el SNIP no se llamaba ciclo de inversión, sino ciclo de proyecto. Entonces, en este caso del sistema de programación multianual y gestión de inversiones, se crean 3 directivas bien marcadas que van a dar énfasis en 3 fases del ciclo de la inversión. La primera directiva, que es específicamente para la programación multianual, se crea mediante resolución directoral número 01 del 2017 de Economía y Finanzas y fue publicada el 8 de abril. Posteriormente han habido varias modificaciones. Sin embargo, es en este año, el 6 de febrero, que mediante resolución ministerial 035 de Economía y Finanzas se aprueba ya no una simple directiva para programación, sino una directiva para la programación multianual que regula y articula la fase de programación del sistema Invierte con la fase de programación del sistema de presupuesto. En su segundo resuelve esta resolución número 035, deroga la directiva número 1 y solamente ya se queda con esta directiva donde va a articular todo lo que es la programación multianual, de inversiones con la programación y gestión de presupuesto, del sistema de presupuesto. La segunda directiva ha sido publicada, que es específicamente para formulación y evaluación, ha sido aprobada mediante resolución directorial número 02 del 2017 de Economía y Finanzas a partir del 22 de abril. Ha sufrido modificaciones y la última modificación fue aprobada mediante resolución directorial número 04 del 2017
y publicada el 12 de septiembre de 2017. La tercera directiva ha sido aprobada mediante resolución directorial número 5 del 2017 y ha sido publicada el 20 de septiembre. Esta directiva se limita a la fase de ejecución de la inversión. También ha sido modificada exactamente mediante resolución directorial número 06 y del mismo año, del 2017, y ha sido publicada el 3 de octubre. Bueno, ¿cuáles son los principales principios rectores, valga la redundancia, del decreto legislativo 1252? Para estos los cuatro primeros, estos tres primeros se limitan a la programación, ¿no? Se van a dirigir, se van a enfatizar en lo que es la programación. El cuarto es para los recursos, cómo debe impactar la inversión en la sociedad. Y bueno, el tercero ya es básicamente a lo que es ejecución. Bueno, empecemos. El primer principio nos dice que la programación, el objetivo principal de la programación debe estar realizado, o sea, la programación se debe realizar teniendo como objetivo principal el cierre de brechas, tanto de infraestructura como de acceso a un servicio público. El sistema de invierte no solamente se va a tratar de crear infraestructura y nada más, ¿no? Sino que lo que quiere es que podamos acceder todos los peruanos o los beneficiarios de cada proyecto o inversión al servicio público. Luego, la programación multianual tiene que vincularse, o sea, viene vinculada con los objetivos nacionales, los planes sectoriales, regionales, locales, o sea, tiene que existir una articulación desde lo que es el plan bicentenario, los objetivos estratégicos del plan bicentenario, los objetivos del sector, los objetivos del gobierno regional, los objetivos del gobierno local, como puede ser de una municipalidad provincial, y finalmente los objetivos de una municipalidad distrital. ¿Qué se logra con esto? Se logra que todos vayamos, que todos los niveles de gobierno vayamos de la mano, ¿no? No vaya cada uno por su lado. Entonces, y todo esto tiene que ir en armonía con el marco macroeconómico multianual. La programación multianual debe partir de un diagnóstico de brechas para luego plantear los objetivos y los indicadores de resultado. Aquí tenemos que tener en claro que para el sistema invierte, todo lo que es va a estar regido por los sectores, todos los ministerios, ¿no? Entonces, los ministerios son los que nos van a llevar a los gobiernos regionales como los gobiernos locales, como quien dice, de la mano. Ellos nos van a dar incluso las brechas y cómo calculan las brechas, ¿no? Cómo calculan, ellos publican en sus portales las brechas y cómo lo han ido calculando, la metodología de cálculo. Entonces, los gobiernos regionales como los gobiernos locales pueden acceder a esa metodología y a esas brechas, y con esa misma metodología calcular las brechas de su gobierno local, ya sea del gobierno regional como de los gobiernos provinciales y distritales, los municipios, y calcular
qué tan amplia es su brecha para cierto servicio. Entonces, como ya venimos desde el ente rector, que son de los ministerios, con una misma metodología de cálculo para los indicadores, entonces va a ser mucho más fácil que nosotros veamos el impacto que se da con las inversiones, tanto como los proyectos de inversión como las inversiones IOR. Sobre las inversiones IOR hablaremos dentro de unos momentos. Ahora, los recursos destinados a la inversión se deben procurar el mayor impacto y bienestar hacia la sociedad. Entonces, ese es un principio fundamental. O sea, todo recurso, recordemos que somos una economía que bueno, si en sí en ciertos momentos en cierto tiempo hemos tenido un apogeo, no somos un país que tengamos abundancia de recursos monetarios. Entonces, todo recurso que se destina hacia la inversión pública, hacia crear activos o hacia crear un servicio, hacia mejorarlo, hacia ampliarlo, debe procurarse que se beneficie a la mayor cantidad de personas y que sea un impacto que pueda mejorar la economía, que sea un poco más palpable. ¿Ya? Todas las inversiones que se van a programar para ejecutarse, recuerden que la programación en el sistema invierte es a 3 años. Entonces, todas esas inversiones que están programadas valga la redundancia, en el programa multianual de inversiones, deben programarse teniendo en cuenta los recursos para su ejecución, tanto física, no solo de infraestructuras, también mobiliario, capacitación. Recuerden que un proyecto no es solamente infraestructura, no es solamente concreto, también hay capacitaciones, mobiliario, equipamiento, muchas otras cosas. Entonces, cada inversión tiene que tener los recursos previstos para su ejecución y para el mantenimiento y operación, o sea, para su funcionamiento. Toda esta gestión de inversiones se debe realizar, este es el último principio rector, se debe realizarse aplicando los mecanismos que promueven una mayor transparencia y calidad a través de una competitividad, de una mayor competencia, a través de una mejor competencia, de la competencia. Ustedes saben que mientras más competitivo sea un mercado, es un poco brinda un mejor servicio, ¿no? Entonces, brinda mejores productos. Es por eso que aquí este es otro principio fundamental. Vamos a ver, ¿qué ofrece el Invierte? El Invierte va a ofrecer invertir con una dirección clara. Como se va a dar una programación multianual de inversiones durante 3 años, no menor a 3 años, como les dije, va a estar liderada por los sectores. Esto nos va a permitir que nos guíen y ir que los sectores sean los que guíen, pongan sus lineamientos, sus procedimientos y también sus indicadores, ¿no? El sistema Invierte crea el proceso de programación multianual como una primera fase en el ciclo de la inversión y lo norma a través de una directiva específica. Bueno, en mi opinión, lo que es el sistema SNIP también mencionaba en sus directivas y en su reglamentación la programación de inversiones, pero no lo hacía con un enfoque multianual. Y si ustedes recuerdan a las OPIs, en su momento del SNIP era la Oficina de Programación de Inversiones. Sin embargo, la OPI se vio distraída
a mi parecer, de su función primordial, que era la programación, porque se dedicó a evaluar los proyectos de inversión, los planes de trabajo, etc. Entonces, el sistema invierte, pone o crea un proceso, crea el proceso de programación como la primera fase del ciclo. Lo norma a través de una directiva específica y solicita un producto final, o sea, se tiene que dar un producto final que viene a ser el programa multianual de inversiones, que va a incluir una cartera de inversiones priorizada, ¿no? Van a haber unos criterios de priorización, población, necesidades básicas insatisfechas, y algunas cosas, algunos otros criterios que cada gobierno local, regional lo puede especificar, ¿no? Aparte de los que nos dan los sectores, nosotros también podemos poner algún otro criterio. Como la programación está articulada con la formulación presupuestal, porque recordemos que vamos a programar teniendo un presupuesto base, o sea, nosotros vamos a programar la inversión que se va a realizar en un año. Por ejemplo, me distraje con el chat, disculpen. O sea, pero nos van a dar un techo presupuestal, no podemos pasarnos de ese monto, y tenemos que dividirlo en cada una de las inversiones, tanto proyectos de inversión como IOR. Y por eso solo se van a financiar las inversiones que estén contenidas en el programa multianual, ya sea a nivel de ideas, proyectos en formulación, proyectos con expediente técnico, proyectos en ejecución. Esto no solo nos va a ayudar a superar el enfoque cortoplacista de la programación de proyectos, que solo se da a nivel presupuestal, sino que también impulsará la inversión de una manera orientada hacia los resultados. ¿Y cuál va a ser nuestro resultado o cómo vamos a medir nuestro resultado? Lo vamos a medir a través de que la brecha con la que se inició en el año 0, que es cuando empezamos a programar, para el siguiente año se debe ver, luego de haber realizado las inversiones, de haberlas ejecutado, se debe contraer un poco esa brecha, disminuir, ¿no? Ahora, también ofrece simplificar y estructurar la preinversión. Se va a usar la experiencia que ya tienen los sectores y se van a replicar. Es por eso que van a existir proyectos estándar, ¿no? Fichas estándar. La formulación se simplifica, pues se van a identificar proyectos que son replicables. Los sectores van a ya ver cuáles son los proyectos que siempre se hacen, tienen casi todos los mismos componentes, y entonces van a crear fichas estándar. Cada sector va a elaborar sus fichas estándar y van a poder nosotros como gobierno regional o gobierno local tomamos esa ficha estándar que la elabora el sector, y simplemente seguimos los lineamientos y los procedimientos que ellos nos están solicitando. Los otros proyectos usarán un estudio único, que es el nivel de perfil, y cuando sea un proyecto de mayor complejidad y de acuerdo al monto, que ya lo veremos en la unidad de formulación y evaluación, se utilizará un perfil reforzado. La responsabilidad de formular y evaluar se va a unificar, se unifica porque ya no va a existir una unidad formuladora y una unidad evaluadora, y el pleito en que está bien formulado, está mal, que las observaciones que me vuelves a observar, no, se va a unificar la responsabilidad en una sola
unidad o un solo órgano del sistema que viene a ser la unidad formuladora. Sin embargo, el proceso de formulación y evaluación no necesariamente tienen que ser llevados a cabo por la misma persona, ¿no? Van a estar, pueden permanecer separados. Por ejemplo, yo formuladora hago un proyecto, una ficha estándar, y otra persona que bien puede trabajar en la misma unidad formuladora me puede evaluar, revisar si lo que yo he hecho está bien, si es que no he cometido algún error, si estoy aplicando bien los criterios, y puede ser que él formule un proyecto y yo se lo evalúe. Lo que pasa es que eso sería un poco más ideal, porque no podemos, a mi parecer, ser juez y parte, ¿no? Formular y evaluarnos, y perfecto, o sea, yo hago y yo me reviso y me pongo 20. No creo que sea lo mejor, ¿no? Pero ya eso es decisión de cada pliego y de cómo van a llevar su proceso y de cada jefe, ¿no? Porque ahí tengo conocimiento de varias municipalidades que sí hacen el proceso separado, unos profesionales formulan y otros evalúan, y hay otras municipalidades que no, que la formulación y la evaluación están a cargo de la misma persona. Se hará un uso profuso, o sea, se utilizarán parámetros, estándares de calidad, niveles de servicio, valores referenciales de costos. Todos estos los van a estar regidos por los sectores. Recordemos que los sectores van a ser quienes nos van a guiar en este sistema. También se va a hacer un tratamiento diferenciado de los gastos de capital. Se identifican tipos de inversiones, los que son proyectos de inversión y los que son inversiones IOR, que son inversiones de optimización, inversiones de ampliación marginal, reposición y rehabilitación. Más adelante, dentro de unos minutos, vamos a poner énfasis en explicar un poco más lo que son las inversiones IOR. Las he incluido porque me parece que es algo que es muy importante saber diferenciarlos, entenderlos, porque también de acuerdo a esto, si son proyectos de inversión, si son IOR, se va a aplicar el sistema invierte. Sin embargo, hay otros activos de capital que no van a entrar al sistema invierte. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo así nos guían los sectores? Lo que pasa es que me están haciendo aquí una pregunta. ¿Cómo nos guían los sectores? Los sectores, como ellos van a poner la metodología, por ejemplo, el sector saneamiento va a poner su ficha estándar, su tipo de ficha estándar, que no necesariamente tiene que ser igual con una ficha técnica estándar del Ministerio de Educación. Entonces, ellos van a poner sus metodologías, sus fichas, sus parámetros, incluso ellos nos dan las brechas a nivel nacional y cómo elaboran las brechas. Entonces, como ellos tienen toda esa metodología, cómo calculan, y son el ente de rector de cada tipología de proyecto, de esa manera nos van a guiar y nos van a ayudar. Aparte que la programación multianual, cuando se hace el programa multianual de inversión del Estado, no es más que una sumatoria, que una compilación del programa multianual de inversiones de cada ministerio, del programa de los gobiernos regionales y del programa de los gobiernos locales. Entonces, con todas las metodologías, los parámetros que los sectores nos dan, que los sectores van a elaborar, es con los que los gobiernos locales vamos a trabajar. El invierte ofrece seguir mejorando la ejecución.
Aquí va a afianzar los avances logrados por el SNIP en la gestión de la ejecución. Como el programa multianual de inversiones va a garantizar un registro uniforme de indicadores, de productos, de resultados, se podrá implementar un seguimiento tradicional a esos indicadores, ¿no? Entonces, asimismo, el sistema de seguimiento de esas inversiones se va a seguir afianzando y articulando de una manera intersistémica. Esto se hacía a través del SOSEN. No sé si ustedes han trabajado con eso, imagino que sí. En el SOSEN se articulaba el banco de proyectos en su momento, el SIAF, el sistema de contrataciones y el Infobras. Ahora el SOSEN se denomina SSI, Sistema de Seguimiento de las Inversiones, que articula el ahora Banco de Inversiones, el SIAF, el SEACE y el Infobras. Y bueno, también habrá una definición más clara del papel de los otros sistemas administrativos en el proceso de la inversión pública. Algo muy importante es que las modificaciones ocurridas en la fase de ejecución, ustedes recuerdan que antes con el Sistema Nacional de Inversión Pública teníamos los formuladores, formulábamos hasta cierto nivel. Teníamos, por ejemplo, un perfil cuando era factibilidad hasta cierto monto, ¿no? Así también teníamos una sensibilidad, podíamos subir a un porcentaje de la inversión que se había aprobado, ¿no? De acuerdo al monto de inversión. Entonces, esa sensibilidad, cuando se superaba, se tenía que hacer la famosa verificación de viabilidad. Esa verificación de viabilidad antes la tenía que aprobar la dirección, la de GIP. Ahora toda modificación que se haga durante la fase de ejecución va a ser gestionada según la norma de contrataciones y se va a registrar por la unidad ejecutora o la UEF según corresponda. La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones no va a intervenir, cayendo la responsabilidad de cada una de estas modificaciones en las unidades mencionadas, ¿no? En los órganos del sistema mencionados, la UEI y la UEF. El Invierte también ofrece concretar la post-inversión, articulando la necesidad de recursos con la programación presupuestal y mejorando la gobernanza de la evaluación ex post. Se promoverá la programación presupuestal de partidas de operación y mantenimiento. Actualmente, como el sistema recién se está implantando, esto todavía no se está viendo de una manera muy marcada, ¿no? Sin embargo, la responsabilidad de una entidad, existe una responsabilidad de cada entidad sobre sus activos generados. Por ejemplo, yo ejecuto un proyecto, una inversión, y como unidad, como entidad, tengo que tener un inventario, ¿no? Entonces, tienen que tener un inventario, ¿no? Cada año, toda entidad tiene que reportar hacia la OPMI cuál es el estadio de cada uno de sus inventarios, sobre estos inventarios, sobre cada uno de sus activos que están en el inventario, ¿no? Cómo están, si se les ha dado el mantenimiento, etc. Entonces, esto va a traer una responsabilidad hacia la entidad. Entonces, no va a dejar abandonados los activos que se habían hecho o que se habían generado con la ejecución de una inversión, ya sea de un proyecto como de una IOR. Se ha cambiado la gobernanza de la ejecución de evaluación ex post. Antes la hacía la unidad ejecutora y que vienen a hacer pues obras, y básicamente no tenían ni los recursos ni los incentivos para hacerlo, y además que no los pedían. Perdón, sí, el teléfono. Bueno, seguimos.
Los órganos del INVIERTE. La dirección general, existen varios órganos. El MEF va a ejercer la rectoría del sistema INVIERTE a través de la Dirección General de Programación Multianual. Ella va a, como que bien dice, va a monitorear al órgano resolutivo, a las oficinas de programación de inversión, a las unidades formuladoras y a las unidades ejecutoras de inversiones. Las funciones de la Dirección General de Programación Multianual. Las he hecho lo más resumido posible. Existen varias, pero he enfocado lo más importante, ¿no? La Dirección General de Programación Multianual va a dictar los procedimientos y lineamientos para la aplicación del ciclo de la inversión. Va a brindar capacitación y asistencia va a brindar capacitación y asistencia técnica a las entidades sujetas al sistema. Emite opinión vinculante, exclusiva y excluyente en relación a los temas de su competencia en el marco del sistema. Va a elaborar el programa multianual de inversión en base a la consolidación de los programas multianuales de inversiones sectoriales, regionales y locales. Y aprueba los contenidos de los estudios de inversión, los modelos generales de las fichas técnicas, las metodologías generales y parámetros para la evaluación, para la formulación y evaluación de los PIB, de los proyectos. Verifica si cuenta con la conformidad de la Dirección General de Endeudamiento del Tesoro Público cuando las inversiones que se han programado son mayores a un año, se van a hacer en un tiempo mayor a un año. Bueno, el motivo por el que un proyecto se queda sin presupuesto para continuar con su mantenimiento es básicamente porque no se está programando, porque no lo están programando en todo el ciclo de la programación, porque no nos están diciendo tienes este tope y hasta aquí nomás tú tienes que trabajarlo, ¿no? Hasta ahí tú no lo puedes pasar. Se calcula cuál es el mantenimiento y cómo lo vas a llevar a cabo y de qué fuente lo tienes que sacar y de qué fuente lo tienes que habilitar, perdón. No es que te den un tope de cuánto tienes que gastar en mantenimiento. Sin embargo, tienes que tener en claro que no se puede hacer de manera desproporcionada ni dejar abandonado el activo que se ha elaborado, que se ha hecho a través de la inversión, de las inversiones. Otras de las funciones de la Dirección General de Programación de Inversiones es que dicta los procedimientos y lineamientos para la fase de programación de inversiones y de la formulación. Aprueba el perfil de los profesionales responsables de la OPMI y de la UEF, tanto de los sectores como de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Ahora, las funciones de los los órganos resolutivos va a existir de acuerdo al nivel de gobierno de los sectores que vienen a ser los ministerios, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. En este cuadro he tratado de marcar de todas las funciones y ver cuáles son las que se aplican para cada nivel de gobierno, ¿no? Por ejemplo, aprobar el PMI lo tienen que hacer cada uno de los niveles, el sector, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Sin embargo, cada uno de los por ejemplo, el sector tiene que estar enmarcado hacia
hacia el marco de unos lineamientos, de unos objetivos y de unos objetivos estratégicos que tiene cada sector, ¿no? El PMI tiene que estar enmarcado en eso. Y luego los gobiernos regionales tienen que estar enmarcados en los lineamientos, en los ejes en los objetivos de los sectores y en su plan de desarrollo regional concertado. Les hablé al principio de la exposición de lo que era que tendría que existir una articulación con por ejemplo, con el plan bicentenario, los ejes estratégicos y los objetivos estratégicos, básicamente los objetivos estratégicos del plan bicentenario con los objetivos del sector, los objetivos del gobierno regional que están enmarcados en su plan de desarrollo regional concertado y en los de los gobiernos locales, que ese es un plan de desarrollo local, ¿no? Entonces, a nivel de que vamos disminuyendo en el sector, en el nivel de gobierno, entonces es que vamos a ir, por ejemplo, el gobierno local de un distrital tiene que estar enmarcado en su plan de desarrollo local, en el del provincial, en el plan de desarrollo regional y en el del sector. Y así, mientras más vamos bajando con el nivel de gobierno, tiene que ir la articulación de cada uno de sus ejes, ¿no? Ahora, los órganos resolutivos van a aprobar las metodologías específicas para la formulación y evaluación de los proyectos de inversión que se enmarcan en su responsabilidad funcional. Esto es solamente para lo que son, para el nivel de gobierno, para los sectores, para los ministerios. Como les dije, son los ministerios los que van a dar los lineamientos, van a dar las metodologías. Obviamente que esto no va a ir desglosado de la dirección de lo que ha aprobado la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, ¿no? Se tiene que ir articulado, no es que un ministerio va a ir por su lado desobedeciendo o dejando de lado todo lo que ha enmarcado, todo lo que ha dicho o lo que ha plasmado la Dirección General de Programación Multianual, ¿no? Define y aprueba las fichas técnicas aplicables en los proyectos de inversión. Esto también es para el órgano resolutivo del gobierno del sector. Me estaba olvidando de mencionarles que el órgano o la persona encargada del órgano resolutivo en los ministerios es el ministro, que es la persona con más rango. En los gobiernos regionales viene a ser el gobernador o presidente regional, y en los gobiernos locales es el alcalde, la cabeza del pliego. Ahora, el órgano resolutivo va a presentar a la Dirección General de Programación Multianual su PMI aprobado hasta antes del 30 de marzo. Eso es para todos y cada uno de los órganos resolutivos de los diferentes niveles de gobierno. Designa al órgano que realizará las funciones de OPMI y al responsable de la misma, ¿no? Es importante resaltar que el órgano que va a hacer las funciones de la OPMI tiene que ser diferente del que va a hacer las funciones de UF y UEI, que es la Unidad Ejecutora de Inversiones. No puede ser el mismo bajo ningún motivo, ¿ya? Entonces, les decía que el alcalde, el ministro o el gobernador regional va a designar el órgano que va a hacer las funciones de la OPMI y también a su responsable. Lo va a registrar en el banco de inversiones a través del formato 1 de la directiva de programación y lo va a registrar, le va a dar a conocer a la Dirección General de Programación Multianual quién es su responsable de OPMI. Nos seguimos. El órgano resolutivo va a designar a los órganos que harán las funciones de UF, así como a sus responsables. Es importante resaltar que existen perfiles de cada uno de los responsables de UF y OPMI. Es importante
resaltar que estos perfiles de cada uno de los profesionales, tengo entendido que es la Contraloría la que va a velar porque se cumplan esos perfiles y que las personas que están encargadas de esas áreas cumplan con el perfil que ha sido aprobado. Sin embargo, si este perfil no se cumple, el responsable de que eso no se cumpla, porque es el que designa quién es el profesional que va a llevar a cabo, que va a estar a la cabeza de estos órganos, es el ministro, el gobernador regional o el alcalde. Ese va a ser el responsable. Ya. También va a designar al órgano que hará las funciones de UEI y a su responsable, ¿no? Igual los 3 niveles de gobierno. Aprueba los mecanismos para elaboración e implementación del inventario. Aquí es importante resaltar que para que se haga una programación eficiente, aparte de las brechas, los indicadores que se elaboran, es fundamental contar con un inventario de lo que nosotros tenemos, de lo que la entidad tiene, de los activos que tiene la entidad y de su estado, ¿no? Cómo está, su vida útil, cuánto tiempo tiene de antigüedad, etcétera. Entonces, estos lineamientos de cómo elaborar este inventario, los lineamientos, los mecanismos, la implementación, la actualización, los son aprobados por el órgano resolutivo. Asimismo, cuando la OPMI identifica sus brechas y los criterios con los que va a hacer la priorización de las inversiones, también son aprobadas por el órgano resolutivo. Acuérdense que el programa multianual de inversiones lo aprueba el órgano resolutivo y lo deriva o lo envía a la Dirección General de Programación Multianual. Lo aprueba con una resolución, ya sea resolución de alcaldía, resolución regional, etcétera, y lo envía mediante un oficio a la Dirección General de Programación Multianual. El órgano resolutivo también va a aprobar la ejecución de las inversiones y la elaboración de los expedientes técnicos, pero como ustedes saben, estas competencias pueden ser delegadas, ¿no? Ahora, las funciones de la OPMI, también las he hecho un cuadro, he tratado de sintetizarlo en un cuadro, porque también existen en algunos casos diferencias entre las funciones de una OPMI del sector y de las funciones de las OPMI de lo que es los gobiernos locales y regionales, ¿no? Una de las funciones es elaborar el programa multianual de inversiones. Aquí la OPMI va a necesitar a la ayuda y por ende va a coordinar con la unidad formuladora y la unidad ejecutora. Todo este programa multianual de inversiones lo va a presentar al órgano resolutivo, como les decía anteriormente, para su aprobación. Aquí va a existir una articulación entre la OPMI, la UEF y la UEI para poder elaborar este programa multianual, porque la UEF es la que va a identificar las ideas de proyectos y las ideas de inversiones, IOR, y la UEI es la que sabe qué es lo que ha ejecutado y qué es lo que necesita ejecutar. Entonces, es por eso que se necesita que la OPMI trabaje de manera conjunta con ellos para poder elaborar el programa multianual de inversiones. Propone al órgano resolutivo los criterios de priorización y las brechas identificadas a considerarse en el programa multianual de inversiones. Esto es en todas las OPMI, en las OPMI de todos los niveles de gobierno, verifica que la inversión a ejecutarse se enmarque en el PMI correspondiente. Por ejemplo, si la inversión que
que se quiere realizar, que se quiere ejecutar, no se encuentra en el Programa Multianual de Inversiones, es responsabilidad de la OPMI verificarlo. Aparte de eso, si no se encuentra, bueno, cuando lleguemos a la unidad de programación de programación de las inversiones, vamos a ver cómo se puede incorporar las inversiones que no se han priorizado en el programa multianual de inversiones. Existen dos casos, lo vamos a ver en esa unidad. Elabora y actualiza la cartera de PIBs, la cual considera los PIBs de los PIBs de los gobiernos regionales, los gobiernos locales, para los cuales el sector va a transferir recursos. Registra y actualiza los órganos que realizan las funciones de la UEI y la UF. Esta es función de las OPMI de los tres sectores, de los diferentes niveles de gobierno, que es el único facultado para registrar cuando cambie a las unidades formuladoras y a las unidades ejecutoras en el banco de inversiones. Asimismo, cuando cambia eso es una muy buena pregunta. No necesariamente, no es que el proceso de presupuesto participativo se tiene que haber terminado previamente. Cuando lleguemos al módulo de programación, vamos a ver exactamente las fechas y vamos a tener en cuenta que la programación, el PMI, tiene que estar aprobado el 15 de abril de todos los años. Sin embargo, el presupuesto participativo se realiza generalmente entre los meses de mayo, junio. Entonces, primero se aprueba el programa multianual. Es recomendable que cuando se va a llevar el proceso de presupuesto participativo, la entidad ya vaya con sus brechas identificadas, con sus indicadores, que vaya con su programación y esta la exponga y la plasme, la exponga hacia los dirigentes para que ellos, como quien los vamos guiando, para que ellos tengan esos proyectos que se han priorizado en el programa multianual de inversiones van a cerrar ciertas brechas, van a cerrar las brechas y vamos a llegar a un objetivo que viene a ser los objetivos de la entidad, que se van a enmarcar, como les dije, en los objetivos regionales, en los objetivos sectoriales y en el plan bicentenario. Entonces, lo que sí no les recomiendo es solamente llevarles los proyectos de inversión priorizados por nosotros, porque los señores nos van a armar la guerra, ya nos ha pasado. No, yo tengo mi proyecto con código que ya tiene expediente y no está aquí. Entonces, pero de todas maneras se tiene que guiar y llevar los lineamientos, explicarles. Recuerden que este es un sistema nuevo. No necesariamente los participantes solo van a validar lo que los técnicos han establecido. Les digo por experiencia que no lo van a hacer, no todos. Recuerden que es un sistema nuevo, como les decía, poco a poco se tienen que ir perfeccionando y se tiene que ir guiando a la población para que aprenda, así como aprendió el SNIP y cómo aprendió cómo poder hacer sus proyectos. Recuerden que el presupuesto participativo es una ley, entonces nosotros hasta ahora no existe otra ley que lo derogue, algo que lo deje sin efecto. Entonces, mientras siga, tenemos que simplemente seguir enmarcando en nuestra programación, ver la manera de guiarlos para que lleguemos a consolidar una cartera de inversiones priorizada que tenga que ver con los criterios de priorización
que nosotros estamos estableciendo, que se está estableciendo. Además que los criterios de priorización generalmente son, el primer criterio viene a ser la primera priorización es saneamiento, luego sigue educación, y si ustedes recuerdan en la metodología del presupuesto participativo son los que tienen mayor puntaje, ¿no? Entonces, no es tan difícil tratar de guiar y de complementar las dos, la programación y el presupuesto participativo. ¿Tenemos otra pregunta? A ver, ¿es posible que el presupuesto de inversión que le compete a un gobierno local sea asignado a un gobierno? No. Lo que pasa es que no nos van a asignar recursos, o sea, son nuestros mismos recursos, son los que nosotros tenemos, los que nos transfieren para inversión, Foncomún, Cano, los que nosotros vamos a asignar. Ahora, es posible que ya que exista que un sector vaya a coger el proyecto, por ejemplo, un proyecto de saneamiento, un proyecto de agua, que es un proyecto grande, generalmente es 6, 7 millones. Entonces, saneamiento, agua y alcantarillado, a eso me refiero con saneamiento. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Es posible que el sector de vivienda, construcción y saneamiento quiera invertir en un proyecto que ya nosotros hemos hecho, ¿no? Pero si es que nosotros no lo hemos priorizado, ellos no lo van a poder ejecutar, ¿no? Entonces, aunque sea lo que nosotros ponemos a hacer en la programación, ya lo vamos a ver en el módulo de programación un poquito más adelante, es incluirlo, así váyanos a buscar financiamiento de un proyecto, y una vez que ya se tenga el financiamiento, ya el sector transferirá los recursos o simplemente será ellos los que ejecuten, ¿no? No es que sea que nos asignen, que sea que un presupuesto de un gobierno local sea asignado a otro gobierno regional. Lo que sí podemos hacer son convenios, ¿no? Y en el convenio se puede ver hacia qué PMI lo vas a registrar, ¿no? Bueno, seguimos. Ya está elabora y propone las metodologías específicas para la formulación de proyectos que se enmarquen en la responsabilidad funcional del sector en coordinación con la UF del sector. Las OPMIs tienen que elaborar todas las metodologías, las metodologías específicas, porque las metodologías generales las elabora o las ha elaborado la Dirección General de Programación Multianual. Entonces, las metodologías específicas como es educación, saneamiento, entiéndase saneamiento como agua y alcantarillado, letrinas, eso básicamente, gracias. Y sector se me fue el sector, el sector interior, el sector ambiente. Entonces ellos van a elaborar metodologías específicas, porque cada sector como quien dice, el especialista en esa tipología de proyectos. Entonces, la OPMI va a elaborar las metodologías, pero lo tiene que hacer en coordinación con la UF del sector, porque es la UF la que formula y la que elabora, formula y evalúa. Sí puede solicitar transferencias. Como les dije, puede existir lo que son déjenme responder primero una pregunta, no me bombardeen con tantas preguntas. No puedo ver la pregunta anterior.
Sí, bueno, un gobierno puede solicitar transferencias. Recuerden que cada sector o cada gobierno regional con un gobierno local pueden firmar convenios que puede ser una ejecución conjunta. El sistema de programación multianual no nos limita en ese sentido, ¿no? Puede ser una ejecución conjunta, puede ser que el sector, el gobierno local simplemente haga el expediente y ellos, el gobierno regional, transfiera los recursos, pero siempre y cuando ellos tengan los recursos, y eso es lo que limitaría, ¿no? La programación de actividades. Bueno, con la autoridad de la reconstrucción se han hecho, generalmente bueno, mi opinión es que no es una reconstrucción con cambios como dicen, ¿no? Generalmente lo que se está haciendo es rehabilitaciones. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, han existido inversiones de rehabilitación. Por decir, cuando una institución educativa ha sido deteriorada por el fenómeno del niño en un porcentaje menor al 50%, no se hace un perfil, se hace una IOR, una inversión. Entonces, simplemente están recuperando la capacidad que se ha perdido, ¿no? Bueno, recuerden que cuando la programación, justo se estaba dando el cambio entre la programación multianual de inversiones, con el programa multianual de inversiones y el SNIP, fue lo del fenómeno del niño. Entonces, como que ha tenido que implementarse sobre la marcha. Claro, por eso, porque como les decía, todo ha estado como que se dio sobre la marcha, justo el cambio cuando se estaba implantando. Imagino que eso habrá retrasado también la ejecución de la reconstrucción con cambios. Recuerden que hubieron ciertos cambios también de la persona que estaba a cargo de la autoridad de la reconstrucción. También puede haber sido eso por lo que se han demorado mucho. Sin embargo, volviendo a la primera pregunta, la reconstrucción generalmente se está haciendo a través de fichas formato 2, entonces que son simplemente rehabilitaciones, reposiciones, reparaciones, ¿no? Entonces, lo que sí es que estos tipos de inversiones no van hacia toda la unidad productora, sino hacia un activo específico, estratégico. Bueno, no nos salgamos mucho de lo que estábamos viendo, se nos va a pasar la hora. Sigamos con las funciones de la OPMI. Sí, los formatos estándares les voy a presentar un ejemplo, pero ya en lo que es la unidad de formulación y evaluación, porque las fichas estándar se van a hacer o están en el módulo de programa de ejecución, de formulación y evaluación. Ahora estoy tratando de explicarles todos los órganos y sus funciones para que podamos entender, porque más adelante todas estas funciones se van a realizar, y no es que la OPMI solamente se va a encargar de la programación y cuando esté la formulación no va a tener nada que ver, o cuando esté la ejecución no va a tener absolutamente nada que ver. Este es un sistema articulado, entonces necesito explicarle las funciones y de qué se encarga cada uno de los órganos para que más adelante ustedes puedan entender cómo funciona. Si me adelanto mucho, o les enseño los formatos, las fichas, los formatos 1, formato 2 y las fichas estándar, no les voy a hablar rápido y no me van a entender. Imagino que no todos son formuladores o han sido formuladores y evaluadores de proyectos, entonces
Por eso vamos a ir un poco despacio para que las demás personas nos puedan entender. Voy a leer un poco más rápido, no voy a explicar tanto porque ya llevamos una hora. Las OPMI van a brindar capacitación y asistencia técnica para los gobiernos regionales y gobiernos locales. Esta es específicamente la OPMI del sector. También las OPMI van a proponer los mecanismos para elaboración, la implementación y actualización de inventarios. O sea, lo mismo que aprobó el órgano resolutivo, la OPMI lo tiene que hacer, lo tiene que elaborar. Realiza la evaluación ex post de los proyectos que cumplan con los criterios señalados que señale la programación multianual. Aquí es algo importante que me olvidé mencionarles de la Dirección General de Programación Multianual. Ellos van a hacer algo, ellos van a monitorear la evaluación ex post a través de un muestreo, ¿no? Quiero ver qué es lo que recuerden que ellos son el ente rector, ¿no? Qué evaluación se están llevando a cabo, si lo están haciendo, porque puede ser que no lo hagan. Y ellos van a sacar como una muestra y esa muestra la van a observar, la van a verificar, la van a analizar y luego la van a publicar. Imagino que en el diario El Peruano. Propone al órgano resolutivo la estandarización de proyectos de inversión y fichas técnicas respectivas para su desarrollo. Esto es netamente para la OPMI del sector. Ya. Las unidades formuladoras ahora van a tener a cargo la formulación y la evaluación. Ellos van a elaborar las fichas técnicas y las fichas técnicas estándar, los proyectos de inversión y los proyectos los estudios de preinversión, como pueden ser proyectos, perfiles y proyectos reforzados, ¿no? Perfil reforzado. Ahora la UEF va a declarar la viabilidad de los proyectos de inversión y va a aprobar lo que son inversiones IOR. Va a aplicar los mecanismos y las metodologías y los parámetros de formulación y evaluación. Registra en el banco de inversiones registra en el banco de inversiones los proyectos y las inversiones de ampliación marginal, optimización, rehabilitación y reposición. Es importante mencionar que la UEF no puede registrar un proyecto de inversión como una IOR. Eso está contra la norma. No va a poder fraccionar un proyecto tampoco. Y lo mismo, tiene que cautelar el saneamiento físico legal de los terrenos y de lo que va a intervenir. Eso no ha cambiado en este sistema. Y la información a la OPMI, la información que la UEF dé a la OPMI es entera responsabilidad de la UEF. Ya. Las funciones de las unidades ejecutoras es un poco más fácil, más rápido. Van a elaborar los expedientes técnicos tanto de los proyectos de inversión como de las inversiones IOR, sujetándose al contenido de la ficha técnica que ha sido o al estudio de preinversión o al formato 2 que ha sido viable, declarado viable, y en el caso de los formatos 2 aprobados, ¿no? Coordina con la OPMI la información que ésta requiera para la elaboración del PMI. Por eso es que les decía, esto es algo articulado y es responsable de la ejecución física y financiera de la inversión. Va a mantener actualizada la información de las inversiones en el banco de inversiones, cómo va a ir ejecutando, cuánto ejecutó, si paró la ejecución, todo lo tiene que ir informando. Si mal no recuerdo, cada 3 meses tiene que llenar el formato 3, que es el formato de seguimiento. Bueno, cada directiva tiene sus formatos específicos. El formato 1, por decir, de la directiva de formulación y evaluación es muy diferente al formato 1 de la directiva de ejecución. Sus funciones son diferentes, pero ¿por qué les ponen 1? ¿Por qué específicamente se llama 1? Porque se refiere a los proyectos de inversión.
Y los formatos 2 se van a referir hacia las inversiones IOR. Por eso es que imagino que no les han puesto otro nombre. Lo que sí es que nosotros lo tenemos que diferenciar. Formato 2 de formulación, formato 2 de ejecución, ¿no? Y realiza la liquidación, otra de las funciones de la unidad ejecutora es que realiza la liquidación física, financiera y registra el cierre de las inversiones. Ahora vamos a recordar un poquito. Quiero empezar a hablar sobre el ciclo de la inversión. Recordemos el SNIP. En el SNIP no se llamaba ciclo de la inversión, se llamaba ciclo de proyecto. Entonces todo proyecto nace de una idea, ¿no? Teníamos 3 fases bien marcadas, que era la preinversión, la inversión y la postinversión. La preinversión, que era el perfil, en su momento la prefactibilidad y la factibilidad. Posteriormente la prefactibilidad desapareció, ¿no? La inversión, que era netamente la ejecución de los expedientes técnicos, elaborarlos y ejecutarlos. Y la postinversión, que era la operación y mantenimiento, que estaba, y la evaluación ex post, que estaba también a cargo de la UEI. Ahora, entre el paso del estudio de preinversión hacia la inversión, hacia la elaboración del expediente técnico, existía un cuello de botella. Generalmente se daba que era la verificación de viabilidad cuando superaban la sensibilidad, ¿no? Y estaba liderado por la Dirección General de Inversión Pública. En los últimos años esto se convirtió en lo más criticado del SNIP, lo más representativo, que eso era lo que paraba las inversiones, etcétera, las críticas, ¿no? Entonces, es por eso, como les mencioné anteriormente, que el Invierte propone que sea la UEI y la UF las que tengan a cargo todo lo que son las modificaciones, ¿no? Y ya no ser la Dirección General de Programación de Inversión Multianual la que va a intervenir. El ciclo de la inversión en el sistema Invierte son cuatro fases. La programación multianual, que está a cargo de la OPMI, que antes era la O o las ex-OPI, y su énfasis va a ser el cierre de brechas. Ese es su énfasis donde se tiene que centrar. Para eso tiene que primero hacer su diagnóstico y posteriormente a través de unos criterios y los objetivos elaborar su cartera priorizada, ¿no? Y su programación, primero su programación multianual conjuntamente con su cartera priorizada. Ahora se va a unificar se unificó ya la formulación y evaluación a través de la UEF, es el único responsable, y la unidad ejecutora va a administrar la ejecución de la inversión. Aquí se va a hacer más obligatorio la programación de recursos en el programa multianual de inversiones para lo que es operación y mantenimiento. Ya, bueno, esto ya lo expliqué en la diapositiva anterior. Pasamos, vamos a comparar un poquito para poderlo a comprender un poco más. Entonces, antes en el SNIP solamente habían tres fases bien marcadas: preinversión, inversión y postinversión. No existía una programación. Entonces, ahora con el Invierte va a existir una programación que se va a centrar en el cierre de brechas, que viene a ser cuánto me falta a mí o cuánto le falta a la oferta optimizada para poder cubrir la demanda. Esa es la brecha. Las UEFs van a aclarar la viabilidad, la ejecución va a estar a cargo de la UEI y el funcionamiento va a existir una evaluación ex post del monitoreo del cierre de brechas. No es que simplemente ya la programación va por un lado y mi ejecución va por otro y mis brechas se olvidaron, no. Todo lo que está programado se debería ejecutar y esa ejecución tiene que reflejarse en las brechas, tiene que reflejarse en su disminución cuando es sobre alguna carencia, se tiene que reflejar. Ya cuando veamos la programación vamos a ver cómo se miden, cuáles son los indicadores. Hay algunos indicadores en los que
aumentar es lo correcto, etcétera. Ya les explicaré. Vamos a ver algunas definiciones. Bueno, esto ya lo había mencionado. ¿Qué es la brecha? Es la diferencia entre la oferta disponible pero optimizada de infraestructura o de acceso a servicios públicos y la demanda. Por ejemplo, aquí tenemos este gráfico, que tenemos un centro poblado y tenemos dos sectores. Un sector que cuenta con el servicio de saneamiento, entiéndase saneamiento como agua y alcantarillado o letrinas, ¿no? Y otro sector, otra población que no tiene servicio de saneamiento. Entonces, la brecha va a ser la población que no tiene ese servicio de saneamiento. Ya. El proyecto. ¿Qué significa proyecto o qué es un proyecto de inversión? Es una intervención temporal que se financia total o parcialmente por recursos públicos, que va a estar destinada a la formación de capital, ya sea físico, humano, natural, intelectual, institucional, que tenga como propósito 4 cosas: crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios que el Estado tenga la responsabilidad de brindar, de prestar a la población. En esta definición ya nos está diciendo cuáles son las 4 tipologías que van a existir de proyectos de inversión: creación, ampliación, mejoramiento y recuperación. Ahí está. Entonces, el proyecto de inversión viene a ser una herramienta que tiene el Estado para resolver problemas. En este caso, va a ser una herramienta que va a permitir el cierre de brechas, ¿no? Es un instrumento que va a permitir, bueno, al cerrar la brecha vamos a cumplir unos objetivos que ya nos hemos trazado, porque en la programación nosotros vamos a decir, ¿sabes qué? Este año yo tengo, por decir, 50% de brecha, por decir, tengo solamente población atendida en el servicio de recreación, solamente el 50% de la población. Entonces tengo una brecha para llegar a mi 100% del 50%. Entonces, en el año 1 yo voy a ejecutar proyectos e inversiones de tal manera que esa brecha ya no sea del 50%, sino baje a un 45%, el próximo año a un 40%. Entonces, ese proyecto de inversión me va a permitir cumplir con los objetivos que en la programación me estoy trazando. Somos nosotros mismos los que vamos a trazar nuestros objetivos. Ya, un proyecto de inversión se debe hacer o se debe ejecutar siempre y cuando los beneficios que genera sean mayores a sus costos, y debe estar enmarcado en las competencias y funciones de cada nivel de gobierno. Ahora, existen tipos, en el Invierte van a existir tipos de inversiones. Los que son los proyectos de inversión que se van a someter al ciclo de la inversión, y las inversiones de optimización o las no PIPs, que son las IOR, inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. Entonces, esto nos va estas son las 2 tipologías de inversión. Sigamos. Aquí en esta diapositiva lo podemos ver un poco más claro. Entonces, los proyectos de inversión se van a formular mediante una ficha simplificada o una ficha estándar, de acuerdo. Recordemos que exacto, brecha se llama a lo que no están cubiertos, es algo que nos falta por cubrir. No hay una clasificación o tipología sería, por decir, brechas para el sector educación, ¿no? Brechas del sector saneamiento, brechas del sector ambiente, pero mayor tipología es un nombre que le podemos dar, pero llamarla tipología no creo. Generalmente los proyectos de reconstrucción, en algunos, sí, la brecha es lo que falta por cubrir. En la mayoría de la reconstrucción son proyectos no PIPs, en la mayoría. Cuando les explique un poquito más lo que son IOR, vamos a ver cuándo se puede hacer o cuándo se debe hacer una IOR o un formato 2
y cuándo un PIB, ¿ya? Entonces, lo que son ampliación, optimización, reposición y rehabilitación se van a hacer a través del formato 2 de la Directiva de Ejecución e Inversión, ¿ya? Bueno, ¿qué es una unidad productora? La unidad productora es un conjunto de recursos o factores productivos que viene a ser infraestructura, equipamiento, personal, organización, capacidad de gestión, etcétera, que todos en conjunto, trabajando de manera articulada, tienen la capacidad de proveer, de darnos un bien o un servicio a la población. Ahora, la unidad productora, en el caso de proyectos de educación, es una institución educativa. En los proyectos viales, la vía, el hospital, en los de salud, el hospital. O sea, no es una cosa, sino es todo el conjunto. Esa es la unidad productora, la que te va a dar el servicio. ¿Quién te da el servicio? El servicio educativo, ¿quién te lo da? Te lo da la institución educativa. Obviamente que ahí van a haber diferentes componentes y diferentes activos estratégicos que van a llevar a que esa unidad productora te brinde el servicio o el bien del que estamos hablando. Bueno, vamos a hablar un poquito más sobre lo que son inversiones IOR para que ustedes me entiendan, y ya posteriormente a eso ya empezamos con lo que es la programación multianual. Ya. En primer lugar, tenemos que las inversiones IOR no van a estar planteadas o no van a ir hacia la ejecución o hacia modificar la unidad productora. La unidad productora generalmente se modifica a través de un PIB. Vamos a especificar que un objetivo estratégico, los activos estratégicos van a contribuir al cierre de brechas. Son importantes para alcanzar los objetivos estratégicos, y son algo que me faltó especificar aquí, es que también los activos estratégicos son los que van a ayudar a la unidad productora a proveer el bien o el acceso al servicio, ¿no? Estos se van a intervenir a través de las IOR, se registran a través del formato 2 y están enmarcados en el sistema Invierte. Los objetivos no estratégicos cumplen más un rol de apoyo, de soporte secundario hacia lo que es la unidad productora. Están fuera del sistema Invierte. Generalmente son activos de capital, pero que están más en la genérica de gasto 2.6. Se administran como otros gastos de capital. ¿Cómo voy a identificar una IOR? Primero tengo que identificar cuál es mi unidad productora y qué servicio presta, qué activos forman parte de la unidad productora, qué rol cumple en cada activo, si es un activo estratégico o no es un activo estratégico. Si es un activo estratégico, ¿qué tipo de inversión IOR tengo que aplicar? Ya, aquí, espero que disculpen, pero en el PDF, en el PowerPoint se ve un poco mejor. Aquí al momento que he convertido a PDF se ha distorsionado un poco. En primer lugar tenemos un producto que viene a ser el servicio a intervenir. En este caso vamos a tratar de poner 3 ejemplos, ¿no? Si el servicio de educación inicial, el servicio de seguridad ciudadana local y el servicio de transitabilidad, una vía interurbana. Entonces, el indicador es el porcentaje de locales o la capacidad inadecuada o adecuada de brindar el servicio de educación inicial de niños de 3 a 5 años. Entonces, el porcentaje, en el caso de servicio de transitabilidad interurbana, el porcentaje de la red que se encuentra pavimentada de manera inadecuada o que no presenta pavimentación, ¿no? La unidad productora, como les mencioné, para el caso del servicio de educación inicial viene a ser la institución educativa, para el caso del servicio de seguridad ciudadana, la comisaría, y para el servicio de transitabilidad interurbana, la red vial departamental.
¿cuál es la unidad mínima de activo? ¿Cuáles los componentes, los activos que yo voy a necesitar para que esa unidad productora funcione bien? En el caso de educación inicial tenemos aulas, el kit de mobiliario, el equipamiento informático, equipamiento, otros equipamientos, etc. En el caso de seguridad ciudadana tiene que ver lo que son los kits de seguridad, los ambientes, el equipamiento, la tecnología de vigilancia, etc. Bueno, entonces, ¿cómo identifico un activo estratégico? Un activo estratégico se va a vincular de forma directa con la producción del servicio. O sea, es algo que es tan importante, es un activo tan importante que va a permitir a la unidad productora brindar el servicio, poder producir el servicio. Es esencial para la continuidad del servicio, permite asegurar la calidad y la cobertura del servicio. O sea, sin ese activo muchas veces no se puede lograr brindar el servicio. Y se asocia de una manera complementaria al proceso productivo según los estándares sectoriales. Otra vez volvemos a los sectores, son ellos los que nos van a regir aquí, nos van a dar, incluso ellos van a determinar en muchos casos cuáles son los activos estratégicos. Estos activos estratégicos se les va a aplicar el sistema Invierte. Los que no son estratégicos son de carácter operacional auxiliar, por ejemplo, mobiliario para oficinas, todo lo que tenga que ver con oficinas. Por decir, mobiliario, impresoras, computadoras, vehículos para que la oficina brinde un cierto servicio, etc. Esto no va a aplicar al Invierte, no lo vamos a poder cargar en el Invierte. Entonces, tenemos que todo PIB y toda unidad productora existente van a generar activos. Entonces, nosotros tenemos que tener todo lo que es un inventario de activos, ¿no? Cuál es la vida útil de cada activo, la antigüedad, el estado, etc. Entonces, estos activos van a necesitar ciertas cosas, ciertas inversiones para que de repente funcionen mejor, ¿no? Hay algún activo que no está funcionando bien, entonces necesito hacer algo para que ese activo mejore, para que ese activo recupere su capacidad, etc. Entonces, ahí van a existir esas 4 tipologías: rehabilitación, reposición, ampliación marginal y optimización. Esto obviamente tiene que ver con las brechas, ¿no? Por decir, si hay un inventario, que hay un activo del inventario que no está bien, pero sin embargo no contribuye a que la entidad cierre una brecha, entonces no es tan prioritario intervenirlo, ¿no? Recordemos que nuestro objetivo primordial es cerrar las brechas, ¿no? Entonces, todo lo que se enmarque hacia ese objetivo, es lo que tenemos que ir, trabajar de tal manera que se vea reflejado en el siguiente año. Porque también eso lo van a evaluar la Dirección General de Programación. Todavía no lo está implementando, pero posteriormente lo va a hacer, porque es la manera de ver y de medir cómo es que realmente ha impactado este sistema en la implementación de este sistema, si es que realmente viene a dinamizar, viene a hacerlo mejor que el SNIP, ¿no? Entonces, a través de la vida útil o del horizonte de funcionamiento de un perfil, de un proyecto de inversión, se puede hacer una reposición, una ampliación marginal, una optimización, una rehabilitación o los cuatro tipologías. Lo que sí es importante mencionar es que no puedes intervenir un activo estratégico, o sea, tú lo intervienes 2018, no lo puedes intervenir hasta dentro de 3 años. Ese objetivo estratégico. Pero puedes intervenir otro activo estratégico de la misma unidad productora. No necesariamente, eso no te va a limitar. Lo que sí es que no puede ser el que ya interveniste volverlo a intervenir hasta dentro de 3 años. Entonces, tenemos lo que es optimización.
la optimización corresponde a dos casos. La primera es la adquisición de terrenos y pero esta adquisición de terreno no es que yo voy a adquirir un terreno porque quiero, porque quiere la entidad hacerse de terrenos, etcétera. No, esta adquisición de terreno viene enmarcado hacia que posteriormente yo voy a ejecutar un proyecto de inversión y necesito ese terreno con esa área, esa ubicación para poder llevar a cabo mi proyecto de inversión. ¿Ya? Es cuando nosotros hemos planificado una ampliación de la oferta de algún servicio. Y existe una evidencia basada en una línea en una idea de proyecto. O sea, esta idea de proyecto, recuerden que en el programa multianual de inversiones les dije que teníamos que registrar las ideas de proyecto, los proyectos, los que cuentan con expediente técnico, los que están para liquidación, etcétera. Entonces, esa idea de proyecto tiene que estar registrada en el PMI. Entonces, en este momento yo los tengo en nivel de idea, pero necesito ese terreno para ejecutar posteriormente, para elaborar posteriormente un perfil que se va a ejecutar en ese proyecto. Entonces, en ese terreno, es ahí donde se te puede adquirir ese terreno. Incluye esta adquisición todo lo que son los gastos de saneamiento legal y protección del terreno. Lo que sí es que si yo adquiero un terreno, que si la entidad adquiere un terreno que tiene una infraestructura construida, esa infraestructura tiene que ser para demoler. Si la entidad va a adquirir un terreno diciendo que tiene una edificación y la va a utilizar, entonces no, eso lo haces a nivel por un perfil. Pero ese inmueble lo demueles, no para poder tener el terreno libre para tu proyecto. Ahora, la demolición lo vas a cargar al proyecto de inversión, no lo cargas a la IOR. En la IOR solamente vas a cargar lo que es la compra del terreno y el saneamiento legal. Aquí no se van a incluir expropiaciones ni servidumbres. Y como les dije, es una adquisición de terreno enmarcada en un proyecto de inversión pública. Ahora, el otro caso de optimización se refiere a una optimización de una oferta existente. Como les decía, la brecha viene a ser la oferta optimizada, lo que le falta a la oferta optimizada para cubrir la demanda, ¿no? Entonces, en esta optimización, en este proceso, en esta IOR de optimización, lo que vamos a hacer es mejorar la oferta existente o disponible con unas inversiones que sean muy bajas, menores o marginales en comparación con toda la unidad, con todo lo que cuesta la unidad productora, ¿no? Es con la finalidad de eliminar ineficiencias. Si algún activo no está siendo utilizado de la mejor manera, de la manera óptima, entonces aquí utilizamos este tipo de inversión. Se aplican sobre unidades productoras donde hay una subutilización de factores productivos disponibles. Por ejemplo, cuando por decir, yo tengo una aula en un proyecto de inversión, en una institución educativa, tengo un aula que cumple con los estándares de calidad, que está ventilada, que cumple con la iluminación, con los estándares de espacio. Tengo el profesor, pero no tengo el mobiliario. Entonces, esta optimización, aquí con esta IOR yo adquiero ese mobiliario. Y lo que sí es que en esta con este caso específico de optimización, lo que sí nos va a permitir es aumentar la capacidad de producción de la unidad productora, pero en muy baja proporción, ¿no? Simplemente esta tipología es como para posteriormente
como retrasar un proyecto de inversión cuando no tengo todo lo que me costaría ejecutarlo, y en este momento tengo la posibilidad de, optimizando un activo, aumentar la producción, ¿no? Incluso puede reducir los costos de producción. Como les decía, si yo tengo un aula que está bien y tengo el profesor, entonces adquiero el mobiliario. Si antes que de adquirir el mobiliario yo atendía a 200 alumnos, con la adquisición de este mobiliario y la puesta en marcha de esta aula, voy a, no sé, generalmente son 30 alumnos por aula según los estándares del ministerio, entonces voy a atender a 230 alumnos. Ahora, la ampliación marginal, también existen dos casos. La ampliación marginal es cuando se refiere al incremento de un activo de una entidad pública que forma parte de una unidad productora. Es para los dos casos. Sin embargo, en el primer caso no se va a ampliar la capacidad de producción, mientras que en el segundo caso sí se va a ampliar hasta en un 20%. Son activos que no incrementan la actividad, la capacidad de producción, pero sí van a incrementar como quien dice, se me fue la palabra, van a implementar el patrimonio neto de la entidad. Esa es específicamente la palabra. Va a implementar el patrimonio neto de la entidad. Por ejemplo, en un colegio, ¿no? El servicio que se da es el servicio educativo. Entonces, se mide como la cantidad de alumnos que se les está brindando el servicio, ¿no? Esa es la manera como lo vas a medir. Ahora, si la entidad hace una inversión en terminar un cerco perimétrico, en servicios higiénicos, en reforzar un cerco perimétrico, en un tanque de agua, no vas a aumentar la capacidad no vas a atender más niños, simplemente vas a aumentar el patrimonio neto de la entidad, ¿no? También se puede incluir lo que son saneamientos físico-legales de terrenos y edificaciones existentes de la unidad productora. Sin embargo, en el caso 2 de ampliación marginal, este incremento del activo de la unidad pública sí va a permitir una ampliación de la capacidad productiva, pero solo hasta un 20%, ¿ya? Está relacionada, mira, lo que sí es que si no existe, tiene que existir, uno de los requisitos es que exista una tipología estándar de proyecto. Es decir, que el sector ya determinó cómo es qué proyecto es un proyecto estándar. Por ejemplo, en el caso de educación, ya es un proyecto estándar en la educación básica regular. Para el caso del Ministerio del Interior, las comisarías, y para el caso del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, lo que es saneamiento básico urbano y saneamiento básico rural. Entonces, esas tipologías, esos proyectos que son repetitivos, ya tienen una tipología estándar. Entonces, si ya tienen una tipología estándar, ya puedo intervenir en un activo estratégico que me va a permitir ampliar mi capacidad productiva, pero solo en un 20%. Esto se va a diferenciar básicamente de la optimización, en que se basa en un activo, se realiza para un activo nuevo, ¿no? Por decir, yo tengo atendiendo ahorita 1000 alumnos. Con esta ampliación marginal, con este incremento del activo de la unidad pública, de la entidad pública que forma parte de la unidad productora, voy a poder intervenir a ampliar mi producción hasta 200 alumnos más, o sea, el 20%, nada más. Ahora, la reposición solamente viene a ser lo que son activos de reemplazo de activos que ya han culminado su vida útil.
se reemplazan activos por unos activos nuevos que cumplen la misma función. No van a cumplir otra función. La misma función para lo que cumple el activo al que se le está dando de baja es la función que tiene que cumplir el activo que se está comprando. Ahora, se tiene que considerar la vida útil estimada, la vida útil efectiva. La tecnología no debe ser una limitación. Por ejemplo, si se tiene un tomógrafo, ¿no? Un tomógrafo por decir, de cuarta generación, y ahorita se tiene que reemplazar y ya no existe ese tomógrafo de cuarta generación y solamente vienen los de quinta generación. Yo no puedo hacer el cambio. No, sí se puede. Incluso pero esto no va a implicar que amplíes la capacidad productiva. Simplemente vas a reponer un activo que está antiguo, que está viejo, que ya no sirve, y vas a llevarlo vas a poner uno nuevo que te va a cumplir la función que necesitas, ¿no? Aquí simplemente es reponer, no te va no va a llevar mayor implicancia, ¿no? Puedes reponer equipamientos, puedes meter mobiliario, vehículos, etcétera. La rehabilitación es una reparación o una renovación de activos. Aquí es para volverlos a su estado original, nada más. O sea, yo necesito reparar o renovar un activo estratégico para devolverlo a su estado original, después de que ha pasado algo que lo ha alterado, ¿no? No altera el uso de activos, y no se altera el uso de los activos, o sea, para lo que lo he tenido anteriormente. Para eso es que voy a reparar el activo que se ha malogrado, etcétera, y no va a incrementar la capacidad de producción existente. Es simplemente aquí la rehabilitación se va a diferenciar de la tipología de recuperación. Recuerdan que cuando hablé de los proyectos de inversión dije que habían 4 tipologías: creación, mejoramiento, ampliación y recuperación. Entonces, la rehabilitación se va a diferenciar del proyecto de recuperación, debido a que los sectores son los que van a definir los criterios y parámetros que faciliten esa definición a través de unos umbrales. Por decir, el sector saneamiento dice que solamente puedes intervenir de una rehabilitación cuando se ha malogrado el 40% de los activos que involucran una unidad productora. Por ejemplo, en el marco de la reconstrucción por el fenómeno del Niño, el sector educación ha definido que las escuelas que hayan sufrido daños en menos de un 50% del área construida pueden realizar inversiones de rehabilitación. De lo contrario, tienen que realizar un proyecto, ¿no? Entonces, todas estas cosas, estos criterios, estos umbrales los va a dar el proyecto de preinversión. A ver, una pregunta. Las nuevas opciones de optimización y reposición. Sí, van a agilizar un poco el gasto público. Lo que sí es que generalmente antes, así ibas a reponer o ibas a mejorar o rehabilitar algo, y se hacía todo un proyecto de inversión. Y recuerden que el proyecto de inversión no es solamente infraestructura, ¿no? Tenía otros componentes, como puede ser equipamiento, mobiliario, capacitaciones, infraestructura. Entonces era todo un conjunto, ¿no? Ya. Aquí tenemos los diferentes tipos de intervención, la naturaleza y el ítem específico o el activo específico que se va a intervenir, ¿no? Otra vez les pido disculpas, en esa diapositiva también en el PowerPoint se ve bien, pero al momento que lo he convertido a PDF se ha distorsionado un poco, ¿no? Aquí los podemos como que
enmarcar para guiarnos en qué momento es la optimización, la naturaleza, que va a ser, por ejemplo, la adquisición del terreno, la adquisición, esa es para la tipología 1 de optimización, y la tipología 2 de optimización puede ser adquisición de mobiliario, de equipamiento, de vehículos, de intangibles, construcción de infraestructura natural, remodelación, reforestación, ¿no? En la rehabilitación, lo que es reparación y renovación, de una manera marcada. Igual de infraestructura, de equipamiento, mobiliario, sí se ahorran, con estas inversiones se ahorran tiempo, se ahorran costos, pero recuerden que solamente es para el activo estratégico. No puedes involucrar a toda la unidad productora, solamente para el activo estratégico. Porque ya involucrar a toda la unidad productora viene a ser un perfil, un estudio de preinversión a nivel de perfil. Estas son las consideraciones de una IOR de rehabilitación que no aplica servicios de mantenimiento correctivo y preventivo, ¿no? Aquí están la mayoría de ejemplos. Los voy a pasar porque me faltan todavía unas diapositivas y ya se nos está haciendo un poco tarde, pero están especificados de una manera que lo puedan entender, ¿no? Ahora, el análisis comparativo, aquí lo que les explicaba, una optimización del caso 1 que no va a ampliar la capacidad productiva y que solamente se va a intervenir un activo. En una optimización de tipo 2, de caso 2, se modifica la unidad productora, la capacidad productiva, y sí, la intervención sí muchas veces puede ser en la unidad productora del servicio. Así lo podemos ir viendo. Aquí les he traído unos casos de activos estratégicos, AOR, que son ya algunos que ya están aprobados por los sectores. Los sectores también van a identificar los objetivos estratégicos, ¿no? Ahí los pueden revisar, los pueden ver. Por ejemplo, en este caso, para el servicio de educación, que es de pregrado, podemos ver que un activo estratégico viene a ser un laboratorio, un aula, un laboratorio de cómputo, un laboratorio especializado, etcétera, ¿no? Aquí tengo algunos activos estratégicos que ya han sido identificados por el sector ambiente para lo que es servicio de limpieza pública. Por ejemplo, para el componente de almacenamiento vendría a ser los contenedores, las papeleras. Ahí están especificados cada uno de los activos estratégicos. Ahora, el sector saneamiento, para lo que es saneamiento, para el servicio de saneamiento urbano y rural, se han identificado estos activos estratégicos. Sin embargo, estos todavía están en un proceso de aprobación, ¿ya? Todavía no están aprobados, pero ya tenemos siquiera una idea, ¿no? De cómo van a ir ellos trabajando, qué es lo que ellos han determinado como un activo estratégico, y que posteriormente vamos a poder intervenir a través de una IOR, ¿no? En sus diferentes tipologías. Ya. Por ejemplo, lo que sí les especificaba, que en el sector saneamiento ellos ya han determinado, tampoco está como todavía aprobado, pero sí hay un umbral, o sea que tú puedes intervenir para lo que es rehabilitación solamente hasta un 40%, ¿no? Y como aquí vemos, una planta en el sistema de tratamiento de aguas residuales, para el tratamiento de aguas residuales, el activo puede ser una planta de tratamiento, es la planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el marco de la reconstrucción por el fenómeno del Niño, existe una municipalidad que ha identificado que la planta de tratamiento presenta daños y deterioros que han comprometido su capacidad operativa, para lo cual va a requerir rehabilitarse. Entonces, como esto va a llevar al menos el 40% de todo lo que cuesta la unidad productora, entonces vamos a poder hacer una rehabilitación. La naturaleza va a ser la rehabilitación. El ítem que se va a intervenir es una infraestructura, y el activo viene a ser una planta de tratamiento de aguas residuales.
Ahora, el registro de las IOR en la fase de programación se hace de manera genérica, no es muy específico. Sin embargo, en la fase de formulación, lo vamos a retomar ya en las diferentes fases. Aquí, en la fase de programación, no, perdón, acá, en la fase en el registro de la fase de inversión también se hacen a través de un formato 2, ¿ya? Pero va a depender mucho de cuánto o de qué vamos a llenar ahí, de qué ítems vamos a llenar de ese formato de acuerdo al monto. Si es un activo mayor a 75 unidades impositivas tributarias, que viene a ser algo de 311.200 y algo soles, se va a llenar todo el formato 2 desde la sección A hasta la sección D. La sección A viene a ser todo lo que son aspectos generales y la sección tengo un ejemplo, aquí se los enseño, y en el formato de un activo que tenga menores de 75 unidades tributarias solamente se va a llenar el formato 2, pero del registro de la sección A y de la sección E. ¿Ya? Por aquí lo tengo, a ver, aquí está el formato, vamos a mostrarlo, a ver si cómo lo amplío, no lo puedo ampliar, no lo sé ampliar, ya, aquí. No se puede visualizar. No puede visualizar bien, pero le voy a dejar a Joana para que ustedes lo puedan observar. Si tienen alguna pregunta, ya lo vamos a seguir viendo la próxima clase. Y bueno, con esto estaríamos terminando lo que es en la clase de hoy. Muchas gracias por su atención, por sus preguntas, y lo voy nos vemos el próximo sábado ya con lo que es la programación. Les voy a dejar todo lo que es la presentación y también lo que es el formato 2 para que lo puedan ir revisando, ¿no? La presentación también se las voy a dejar. Muchísimas gracias por su atención y que tengan muy buenas noches. ¿No sales por acá?